Ya, súper. Ya voy a comenzar entonces. Me presento nuevamente, soy Frederic Toro, médico veterinario, y vengo en representación de la ONG Pantalasa, ONG que nos dedicamos al estudio de vertebrados marinos, específicamente aves y mamíferos marinos. Sí, y también trabajo en la Universidad de Santo Tomás. Esta charla va a ser más bien, voy a mostrar alguna especie y el estado de arte de esa especie en Chile. ¿Sí? Voy a hablar un poquito de conservación porque lo de conservación lo dejé más para la charla de mañana, pero igual vamos a tocar algunos temas. Bueno, así que espero que no les aburra y voy a empezar nomás. Bueno, como Christian habló un poco de las características de las aves, antes de empezar a hablar de aves marinas, yo también voy a empezar a hablar un poco de características muy generales de los mamíferos. ¿Sí? Porque nosotros somos mamíferos. ¿Y qué características tenemos nosotros que nos hacen mamíferos? Son algunas bien generales, en verdad. Por ejemplo, bueno, el primer mamífero descrito es Adrocodium, que era un aspecto de ratoncito, así mamífero, así propiamente tal, porque antes existían reptiles mamíferoides en la época de los dinosaurios, que se caracterizaban por ser nocturnos, dado que en ese periodo los dinosaurios eran los que dominaban el planeta. Los mamíferos empezaron a ser más nocturnos para evitarlos, que así no los cacen. Y acá hay algunos de los registros fósiles de ello, y se ve en la presencia de un cráneo bien grande, que ya nos diferencia de otros grupos, dado la presencia del encéfalo, que el cerebro empieza a crecer de forma exponencial, y es una de las adaptaciones más importantes de los mamíferos. ¿Qué es lo que define un mamífero en sí? Es la presencia de glándulas mamarias. Eso es lo que define un mamífero. ¿Ya? Antes de todo. Pero tenemos otras características que, de hecho, algunas pasan desapercibidos, como por ejemplo la presencia de orejas. La presencia de orejas es una característica exclusiva de los mamíferos, que no se sabe mucho, pero ayuda para conducir el sonido. Y sin embargo, no todos los mamíferos tienen oreja. Ojo con eso, de hecho vamos a ver un grupo que no tiene. Y la otra característica muy importante es la presencia de pelo, ¿sí? Que tienen diferentes funciones, desde defensa, camuflaje e incluso aislamiento térmico. Y esta adaptación de estos primeros reptiles mamíferoides o mamíferos nocturnos nos hizo tener un metabolismo mucho más acelerado para poder sobrevivir a la vida nocturna y así tener sangre caliente igual que las aves, y por eso tenemos un metabolismo mucho más acelerado. Así que estas son una de las principales características que tienen los mamíferos en general. Y ahora pasamos un poco a los mamíferos marinos. ¿Sí? Que el término mamífero marino se puede abarcar de dos formas, desde un punto de vista taxonómico hasta un punto de vista ecológico. Ya desde un punto de vista taxonómico, los mamíferos marinos se clasifican como 5 o 6 grupos, dependiendo ahí del autor, de taxones, ¿sí? Que abarcan los mamíferos marinos. Estos serían los cetartiodáctilos, los carnívoros, los sirénidos, ¿ya? Los desmostilios, que es un grupo extinto. Desmostilios es un pariente cercano del elefante, ¿sí? Que tenía un aspecto como de hipopótamo caballo, si quieren ver más o menos, que eran mamíferos marinos que eran herbívoros. Y además tenemos a los pilosos o los cenartros, que son los perezosos, que también existió un perezoso acuático que también está extinto. De hecho, este perezoso acuático hay registros fósiles en Chile, ¿sí? Hay descrito en la zona de Caldera, de Bahía Inglesa, fósiles de este perezoso marino, que también era herbívoro y era muy interesante porque comía alguitas y salía de repente. Y se imaginan el metabolismo de ese animal, metabolismo para comer algas y además marino. Así que es súper interesante esta especie. Por lo tanto, en términos taxonómicos todavía es discutible cuántos grupos son. Y en número de especies son descritos a la fecha, son cerca de 137 especies que abarca los mamíferos marinos. De hecho, cada cierto tiempo sale nueva especie. En marzo o febrero, ya no recuerdo, salió una nueva especie de ballena propuesta en México,
Así que constantemente van cambiando el número de especies. Así que entre 137 a 140 especies más o menos es lo que se acepta. Y lo otro es el término ecológico de mamífero marino, que básicamente son todas las especies de mamíferos que dependen del mar para su sobrevivencia. En cualquier momento, reproducción, alimentación, dependen del mar para su sobrevivencia. Y aquí también hay mucha discusión de qué definir o no a un mamífero marino. ¿Por qué? Porque hay muchas especies que a veces se aceptan como mamíferos marinos y otras veces se descartan, también dependiendo mucho del autor. Por ejemplo, hay el zorro ártico. En los primeros libros de mamíferos marinos se clasifica como parte de mamíferos marinos, pero ya se descartó. ¿Por qué? Porque el zorro ártico en cierta época, y especialmente en invierno, depende mucho del ecosistema marino para sobrevivir. Pero en primavera, verano no. Entonces ahí se descartó. Hay especies de murciélagos que son ictiófagos, que también se han catalogado como mamíferos marinos, pero también se han descartado porque han visto que no dependen del punto de vista trófico del mar en un 100%. Por lo tanto, ahí hay muchas discusiones. Sí, y es por lo mismo que yo siempre peleo y discuto si el coipo lo incluimos dentro de los mamíferos marinos, ¿no? O mamíferos acuáticos. Porque si uno ve muchos libros o enciclopedias de mamíferos marinos, por ejemplo, en las ilustraciones de forma de nado, siempre salen los coipos en las ilustraciones. Entonces probablemente se habría que incluirlo dentro de este grupo. Así que es súper interesante. Y bueno, quería mostrarle un poco los sirénidos que no tenemos en Chile. Pero los sirenos son los únicos mamíferos marinos herbívoros actuales. Son poquitas especies, la diversidad es muy baja. En Chile no hay, como les comentaba, pero es súper interesante este grupo por temas metabólicos, temas ecológicos y además por problemas de conservación que están en grave peligro. Bajo este mismo concepto de qué es un mamífero marino, aparece esta especie. Ay, perdón. En términos de diversidad, ¿sí? Como les dije, son cerca de 137 especies, que son hartas, ¿sí? En términos de diversidad. De hecho, aquí está dividido en mustélidos, que son las nutrias, básicamente, úrsidos, que es solo un representante, que es el oso polar, pinípedos, que están los lobos marinos, las focas y la morsa, que es una especie, los sirénidos, que ya les comenté, y los cetáceos, que son el grupo más diverso de todos, ¿sí? En términos de diversidad y Sudamérica, por ejemplo, en Ecuador se han registrado cerca de 31 especies de mamíferos marinos descritos. En Colombia hay un libro y habla de cerca de 42 especies de mamíferos marinos, lo cual es harta diversidad. Y Chile es uno de los países con mayor diversidad en el mundo de mamíferos marinos, que no está en Chile, pero sí en Sudamérica, que es el yapoc. Sí, ¿por qué me gusta mostrar esta especie? Porque es una especie de mamífero marsupial que es acuático. Es un marsupial acuático. Es el único marsupial que tiene esta característica. Se conoce como yapoc, zorro acuático, zarigüeya acuática. Vive en el Amazonas, en las zonas costeras de Colombia, Venezuela y en Centroamérica también. Es súper interesante ver un marsupial que bucee. Y es más interesante porque, por ejemplo, tiene algunas características como, por ejemplo, la membrana interdigital, típico de muchas especies acuáticas. Ya se ve. Y además presenta el marsupio, tiene una especie de esfínter, que cuando tiene las crías, por ejemplo, se cierra. Entonces puede mantener a la cría bien segura mientras bucea. Así que es súper interesante esto. Y no se considera mamífero marino. Lo mismo que comentaba recién, que es un mamífero marino, donde los catálogos. Probablemente este sí podría pasar a ser un mamífero marino. ¿Ya? Igual este es mucho más de río, pero se han visto en algunas zonas que pasa al mar. Así que es súper interesante. No sé si lo conocían, pero se los quise mostrar. Yapoc. ¿Ya? Chironectes minus. Chironectes minus, el nombre científico si quieren buscarlo. Bueno. Y como les comentaba, Chile tenemos cerca de 54 especies. Y aquí puse acuático porque el huillín también se le considera marino, pero también se le considera acuático.
Si consideramos al coipo, que esto voy a hacer una campaña de frentón de considerar al coipo de mamífero marino, serían 55 especies. Y ahí podríamos empatarle a Brasil en la diversidad. ¿Ya? Entonces es muchas especies. Y todas son igual de importantes. Voy a intentar hablar de la mayoría, no voy a hablar de todas, porque si no sería eterno y serían muy aburridos, pero voy a hablar de la mayoría de las especies. Además, en Chile tenemos algo súper interesante, que tenemos dos especies endémicas. Dos especies para el grupo de mamíferos marinos, donde las barreras geográficas no son tan definidas como un desierto, una cordillera, que pasa en los mamíferos terrestres, tener especies endémicas es súper relevante. Y vamos a hablar de las dos especies endémicas. Así que ya con esto de tener dos especies endémicas, ya tenemos mucha importancia desde el punto de vista de conservación. Además tenemos la corriente de Humboldt, que es una corriente fría que ayuda mucho a la productividad de la zona marina. ¿Sí? Y además tenemos sitios de relevancia. ¿Sí? Sitios que destaqué más o menos aquí. Está Mejillones, la península de Mejillones, que es esta zona, como esta orejita que se ve en el mapa. Ya está la zona de la Reserva Nacional Pingüino Humboldt, que aquí llevamos trabajando cerca de 30 años juntos con unos colegas veterinarios y biólogos marinos. La zona de Chiloé, tanto el Golfo de Corcovado como sus alrededores, también una zona muy importante. Y la zona del Estrecho de Magallanes en el Parque Marino Francisco Coloane. Estas son las zonas, entre comillas, más importantes, porque probablemente hay muchas más zonas que no se saben. Por ejemplo, los fiordos de Aysén, los fiordos de Magallanes, algunas zonas centrales que probablemente tengan mucha importancia también en la biodiversidad, pero todavía no se explora o no se sabe. Así que les digo que esto solo es lo que más se conoce. Y el estado del arte de mamíferos marinos en Chile es bueno, ¿ya? Pero está sobre representado por algunos grupos en particular de especies y algunos sitios. Hay algunos sitios que no se sabe, como les comenté, que probablemente exista mucha diversidad, y hay algunos taxas específicos que de hecho vamos a ver mientras avance la presentación, cómo falta mucha información de estos grupos. Y son especies que tienen graves problemas de conservación. Y no se sabe, básicamente. Ya. Los mamíferos marinos de Chile se dividen en dos grupos. Ya. Los cetartiodáctilos, cetáceos, que aquí están los misticetos y los odontocetos. Antes al orden se le conocía como cetáceos, pero actualmente cambió esto y se acepta el cetartiodáctilos, que está junto con las jirafas, las vacas, ciervos, con todo ese grupo están junto con los cetáceos. Esto por estudios moleculares y estudios fósiles donde se encontró que tenían un antepasado común, que tenía un aspecto más de ciervo pequeño. Entonces de aquí vienen todos los cetartiodáctilos, incluidos los cetáceos. ¿Sí? Y el otro grupo son los carnívoros marinos, que aquí están las nutrias y los pinípedos. Antes también se aceptaba a pinípedos como un orden aparte, pero ahora se cambió y todos son parte del orden carnívora. ¿Ya? Y dentro del orden carnívora, si no recuerdan, hay dos grupos. El grupo de los Feliformia, que tienen forma de gato, y los Caniformia, forma de perro. Y los carnívoros marinos son todos Caniformia. Todos Caniformia. ¿Sí? A lo largo de la presentación, cuando salgan las especies, ustedes van a ver ciertos logos en las esquinas para que yo no repita tanto dato. Y cuando vean este logo, significa que es costero, que son roquitas y mar. Imaginen que son rocas. Yo veo rocas, pero imaginen que son rocas con agüita aquí. Entonces, quiere decir que esa especie es de hábitos costeros. Y cuando vean estas olas, créanme, yo también veo que son olas, va a decir que son oceánicos. ¿Ok? Y hay algunas especies que pueden ser ambas, entonces van a ser los dos. ¿Ok? Para que les quede claro. Y para que yo no esté repitiendo a cada rato el costero, oceánico, bla, bla, bla. Y también puse unos logos para ver las amenazas más generales, porque en general toda la amenaza afectan a todos los grupos y a toda la especie.
pero hay algunas que afectan más que otras dependiendo de la especie. Por lo tanto, van a ver estos diferentes símbolos y qué afecta a cada especie. Cambio climático, salmonicultura, tráfico de embarcaciones, urbanización, contaminación, enfermedad infecciosa, sobrepesca y bycatch. Esto lo puse juntos, ¿ya? Sobrepesca es que están la explotación de recursos está haciendo problemas con la especie, y el otro el bycatch que comentaba Cristian del tema de capturas por redes de pesca. Bueno, entonces vamos a comenzar con los otáridos. ¿Sí? Los otáridos pertenecen al grupo de los carnívoros marinos, al orden carnívoro y los pinípedos. Los pinípedos son las focas, los lobos marinos y las morsas. Y pinípedos viene, pini es como pluma, y pedia es pata, como pata en forma de pluma. ¿Sí? Porque los miembros se transformaron y parecen como forma de ala o pluma. ¿Sí? Y de este grupo, como le dije, están los lobos marinos, que están los otáridos. Otárido viene de otarión, que significa oreja pequeña. ¿Sí? Oreja pequeña. Y dentro de los lobos marinos hay dos grandes grupos. Están los leones marinos, ¿sí? Los leones marinos, que son los otáridos de gran tamaño, ¿sí? De hecho, aquí está el león marino de Steller, o lobo marino de Steller, que es el otárido más grande de todos. Ya hay un registro de un ejemplar de cerca de 1 tonelada. Ayer googleé y busqué y encontré un ejemplar de cerca de 1 tonelada y cerca de 4 metros de largo. Ese es el otárido más grande. ¿Ya? Estos son mucho más robustos, se ven mucho más, la diferencia entre macho y hembra es mucho más evidente y tienen este aspecto aleonado, como el cuello, acumulan mucha grasa y se le ve mucho más grande el cuello en los machos, entonces tiene este como aspecto aleonado. Ya, son 5 géneros y 6 especies y una entre paréntesis porque tienen una extinta. Si hay una especie extinta de este grupo. ¿Ya? Este grupo presenta solo una capa de pelo y tienen una capa de grasa bastante gruesa para la termorregulación. ¿Sí? Presentan diferencias ecológicas, por ejemplo, cuando hacen los viajes de forrajeo a comer, son viajes cortos, ¿sí? 1 a máximo 3 días, que salen al mar a forrajear. Y son mucho más costeros, no se alejan fuera de la plataforma continental, se quedan cerca de los 100 metros de profundidad nomás. ¿Sí? Entonces, esos son los leones marinos. ¿Ya? Ese es el primer grupo. Y está el de los lobos marinos o lobos finos. ¿Ya? Aquí está el tamaño mediano pequeño. Mediano 2 metros. 2 metros 20 máximo. ¿Sí? Y son los llamados, como les dije, lobos finos. Y son los llamados lobos finos de 2 pelos. ¿Por qué? Porque presentan doble capa de pelo. Una capa superficial, que es la que vemos. ¿Sí? Y una capa interna que no se ve, que es mucho más fina y les sirve para la termorregulación. Entonces estos son los lobos finos de 2 pelos. Estos son los lobos de 1 pelo, lobos de 2 pelos. ¿Sí? Y son mucho más pequeños y como tienen como un rostro más estético, entonces también le dicen por eso lobos finos. Son 2 géneros y 10 especies. Acá hay un representante del género Callorhinus, ya es el oso marino ártico, que es el único representante del género Callorhinus, que significa nariz hermosa, creo que significaba. Y todo el resto de las especies de lobos finos pertenecen al género Artocephalus o Artofoca, dependiendo del autor que ustedes sigan. Y también tienen diferencias ecológicas. ¿Sí? Presentan viajes de forrajeo largos. ¿Sí? ¿Se acuerdan ellos no más de 3 días? Bueno, esto puede estar hasta 15 días forrajeando. Y esos viajes pueden ser muy largos, hasta de más de 500 kilómetros. Y son mucho más oceánicos, se van fuera de la plataforma continental, son más patiperros. Entonces ahí están los dos grupos, los leones marinos y los lobos marinos. ¿Ok? Para que quede claro más o menos la diferencia entre estos dos grupos.
Vamos a hablar de la primera especie de león marino sudamericano. Ya aquí están las amenazas que pueden y los hábitos más costeros. Recuerden que este es del grupo de los leones marinos, entonces mucho más costero. Aquí está la distribución en Sudamérica de los pinípedos que tiene distribución más grande y más continua. ¿Sí? Este es el nombre científico, Otaria byronia. Antes usted lo encontraba como Otaria flavescens, pero el comité de taxonomía lo encontró inválido. Es taxonómicamente inválido este nombre. De hecho, si uno busca en el comité taxonómico, busca el nombre Otaria flavescens y no saben de dónde salió, básicamente. Es muy extraño. Entonces volvió al nombre original, que es byronia. Se distribuye a lo largo de todo Chile, ¿sí? Al parecer sería el otárido más abundante, pero hay discusión porque este tiene problemas con la pesca especialmente. Entonces, si cualquiera de ustedes va a la caleta, a una caleta cualquiera, probablemente lo van a odiar a este animal. Les van a decir que es un problema, y de hecho si van y dicen que trabajan en el área, probablemente le van a decir, oye, ¿qué hacemos con los lobos marinos? ¿Podemos matarlos? Siempre pasa. Y morfológicamente este es el arqueotipo de un león marino. ¿Sí? Los machos miden cerca de 2,50 metros, ya cerca de 300 kilos, mucho más grandes que la hembra. Algo importante en todos los otáridos, o sea, en todos los lobos marinos, es que eh, el miembro torácico, o sea, la aleta torácica, es mucho más musculosa, ¿ya? Y con ella se impulsan en el agua. Por lo tanto, son muy rápidos, muy ágiles en el agua, para cambiar de direcciones y nado más rápido, ¿ya? Y las uñitas las tienen en los miembros posteriores, en las patas. Y además pueden hacer este movimiento de sentarse, cosa que no puede hacer una foca, que va a ver más adelante, por un tema de una articulación que está fija, ¿sí? Este es un estudio este es un FIPA, un Fondo de Investigación Pesquera, que lo hizo la Universidad de Valparaíso, en donde censaron todas las loberas desde Arica hasta Aysén. Magallanes no era parte de otro grupo de investigación. Y vieron el número de individuos. En Chile hay cerca de 124.000 lobos marinos actualmente, el sudamericano, ¿ya? Siendo la región de los lagos la que tiene mayor abundancia. Y contaron las colonias y encontraron cerca de 264 colonias de lobos, definiéndose colonia como un lugar donde existe un grupo de al menos 25 lobos marinos. Así se define colonia. Entonces encontraron cerca de 264. Y obviamente la región de los lagos, el lugar con más número de lobos marinos. Igual están las colonias de descanso y las colonias reproductivas. Las colonias reproductivas se define cuando al menos hay 15 cachorritos. Cuando hay puppies, cuando hay 15, eso lo define como colonia reproductiva. Ya, y aquí vean cómo se distribuye a lo largo de Chile. Y bueno, dividieron en zonas, ¿sí? Y aquí pueden ver la diferencia entre 1996 al 2019. La verdad es que dependiendo de la colonia, es que algunas suben, otras bajan, ¿ya? Pero la mayoría, la verdad es que está tendiendo un poco a la baja, ¿sí? Tendiendo a la baja un poco. Esta se mantuvo un poco, subió un poquito entre 2012 y 2019, ¿sí? En la zona norte encontraron cerca de 88 colonias, en la zona centro como 38 y en la zona sur cerca de 89, ¿sí? Entonces uno ve así los datos a simple vista y básicamente el argumento de los pescadores de que los lobos son muchos y están aumentando no es tan cierto, ¿sí? Porque al parecer se estuvieran manteniendo estas poblaciones. Incluso yo podría decir que están tendiendo a ir a la baja, ¿ya? Y además, en la zona de Magallanes se están haciendo el estudio ahora de esta especie, y aquí sí se ve un aumento un poco más claro de número de individuos en la zona de Magallanes. El tema es que están aumentando el león marino sudamericano, pero está bajando el lobo fino.
que es la próxima especie que vamos a ver, que es el lobo fino austral. ¿Sí? Que este ya es lobo fino, tiene las dos capas de pelo, como les dije. Aquí están los simbolitos que les dije, Artocephalus o Artofoca, pueden encontrarlo de las dos formas, australis. ¿Sí? Como pueden ver, la carita es mucho más fina. Pueden ver aquí hay un macho y una hembra. Y pueden ver aquí que hay una distribución discontinua. ¿Sí? Aquí hay un grupo, el sur de Perú, el norte de Chile, y después aquí, desde Chiloé, de la isla Guafo, hasta el sur y cruza hasta el Atlántico. ¿Ya? Hay diferencia genética entre ambos grupos, sí. No alcanza a ser subespecie. Hay dos subespecies, sí, que es la que se ve aquí, que es la Artocephalus australis gracilus, y está, que es más pequeñita que la Australis australis, que está en la isla Falkland, que es mucho más grande esa especie, esa subespecie. ¿Sí? Como les decía, esta especie no mide más de 2 metros. ¿Sí? Los lobos finos son muy difíciles de diferenciar entre sí. ¿Ya? Harta experiencia y algo de conducta. Por ejemplo, al lobo fino austral le gusta hacer esto en el agua. ¿Ya? Que lo usan para termorregular. Tienen vasos sanguíneos en las patitas, en las aletas. Entonces están como durmiendo y sacan las aletitas para termorregular. Es una conducta muy normal que hacen. Además que a esta especie le gusta sitios acantilados con sombra, ya muy rectos, con mucha ola, y ahí le gusta hacer sus loberas. No hay, el dimorfismo sexual se nota, pero no es tan marcado como en el otro grupo. ¿Ya? Y se ha descrito cerca de 120.000 individuos para todo el Sudamérica. Este otro estudio del mismo grupo, aquí está la Doria Oliva, está Guido Pavés, en donde hicieron estudios del tema de esta distribución discontinua. ¿Por qué? Porque están apareciendo cada vez más grupitos de lobo fino en la zona que se supone que no habían. Entonces cada vez se están viendo más grupos y además están varando muchos ejemplares en la época de invierno en toda esta zona. Se ven muchos. De hecho aquí si pueden ver, hicieron unos censos aéreos, ¿ya? Y encontraron estas colonias con lobitos finos y encontraron cachorritos. Así que probablemente estén reconquistando esta zona. ¿Ya? Bueno, mañana voy a hablar en detalle, pero esta especie fue cazada por europeos, casi exterminada en casi todo Chile. Entonces probablemente se están recuperando. Y en la región de Biobío se ha visto en el islote Trabajo, ¿sí? Y el islote Quechu, que están repoblando también estos islotes y al parecer serían colonias reproductivas. ¿Sí? Actualmente la están usando como forrajeo. Han visto la conducta de forrajeo alrededor de estos islotes, pero probablemente se observe próximamente cachorritos. Como ocurrió en la isla General de Seituno, donde tampoco estaba descrita la especie, empezaron a llegar de a poco algunos ejemplares y ya los últimos 3 años hemos visto cachorritos de lobo fino. Sí, se me olvidó, voy a hacer propaganda todo el rato, disculpen, pero esta ilustración la hizo una amiga, Bárbara Palma, ¿sí? De Vamos a Volar, así que para que la sigan. Y acá hay otra fotografía de Pablo Garrido, compañero de la ONG, que aquí se puede ver muy bien el perfil, para que vean cómo diferenciar un poco al lobo fino, que se parece mucho a otras especies que vamos a ver ahora. ¿Cómo es el lobo fino Juan Fernández? Ya aquí están las amenazas. El lobo fino Juan Fernández es una de las especies endémicas de Chile. ¿Ya? Es una de las 2 especies endémicas de Chile. Entonces tiene mucha importancia para nosotros. ¿Cómo lo diferencio? Miren, el perfil se ve como la narecita un poquito más puntiaguda y los hoyitos de la nariz, los nares, se disponen hacia abajo. ¿Ya? Hacia abajo, como curvado. Y esta especie también fue muy cazada en la época de la lobería. De hecho, exterminaron las poblaciones de lobo fino, quedaron muy pocos. Y ahí entra en juego el profe Daniel Torres, que es
profesor de biología que ha formado a muchos de los actuales mamíferólogos marinos que hay. Y él, en la década de los 70, fue a hacer una expedición a la zona de Juan Fernández por Alejandro Serki y vio unas cuevitas y vio algo raro y no dudó ni un minuto y se tiró al agua. Y nadó hacia la cueva y sacó la cabecita y empezó a mirar alrededor y había un grupito de cerca de 20, 30 lobos finos de Juan Fernández. Y empezó a contarlos y volvió al bote. Y al parecer de esas pequeñas colonias que lograron sobrevivir a la cacería de la lobería, es que actualmente se recuperó la población. Obviamente hay que hacer estudios de genética para ver si un efecto cuello botella de estas poblaciones. Una colega, Constanza Toro, también de la ONG Pantalaza, está estudiando la salud de estos animales y también ha visto, por ejemplo, mucha prevalencia de animales ciegos. Probablemente sea producto, pueden ser de contaminantes, pero también puede ser producto de esta endogamia que le estábamos diciendo. Además hay mucho híbrido de esta especie con los otros lobos finos. ¿Sí? Y aquí están algunas de las colonias, algunas fotografías. De hecho, estas fotografías también son de Constanza Toro, de su proyecto de investigación con los lobos, donde fue a monitorear esta especie. ¿Sí? Esta especie, las hembras por lo general tienen viajes de forrajeo muy largos, ¿sí? Y el último tiempo también existe mucho registro de varamiento a lo largo de todo Chile, ¿ya? Pero no solo en Chile, se han visto también en Perú algunos individuos, ya en Punta Lobos en Perú, en Ecuador, incluso han llegado individuos a Colombia. Miren, este individuo está vivo, pero está muy delgado, con una condición corporal muy baja. Probablemente este animal se perdió. Era un animal juvenil que por primera vez salía a forrajear y probablemente se perdió. Entonces miren la condición corporal que llegó a Colombia. Así que cada vez es más común ver a este grupo esta especie en zonas, tanto de la zona central de Chile como en la zona del norte. También hay registro de varamiento en esa zona. Y se han visto registros de animales vivos y sanos forrajeando en Chiloé, incluso en Magallanes. Así que, como insisto, no es muy raro que se esté expandiendo este grupo de animales por su ecología. Los otros dos lobos finos que tenemos en Chile, voy a hablar un poquito más rápido de ellos, porque se ve muy poco en el continente. Uno es el lobo fino subantártico, que es este. Hay cerca de 400 mil individuos. También una especie que se cazó mucho. Esta especie tiene muy poco registro a lo largo de Chile continental. ¿Ya? Al parecer se iría más a la zona del Atlántico, por eso hay mucho más registro en Brasil. De hecho, hay muchas notas en Brasil de presencia de esta especie, que es el lobo fino subantártico. ¿Ya? Presenta este parche blanco ventral característico que es inconfundible, es muy fácil de diferenciar. Y presenta otras colonias, no solo en la zona subantártica y la subantártica, sino en todas las zonas al sur de Australia, Nueva Zelanda, Madagascar. De hecho, en Nueva Zelanda se ha visto cómo puede haber colonia reproductiva con el león marino de Nueva Zelanda, en donde los machos de leones marinos de Nueva Zelanda depredan a las crías de esta especie. ¿Sí? Así que esta especie igual se ve poco. Creo que hay como 5 registros en continental y animales varados, y por lo general mueren en centros de rescates. Así que es súper triste lo que pasa cuando llegan a esta zona, si es que llegan. Y el otro es el lobo fino antártico, gacela, que estos es muy abundante, hay cerca de 2.700.000 se está diciendo, de la abundancia más o menos de esta especie, y esta es un poquito más común verla en la zona continental, especialmente en la zona sur. ¿Sí? También una forma de diferenciar, bueno, este tiene el parche ventral, pero este se parece mucho al lobo fino austral. ¿Sí? Fácilmente uno podría diferenciarlos de un macho y una hembra porque el macho es mucho más grande y pesado que una hembra. ¿Sí? El macho puede medir 1,80 m, 2 metros, ya la hembra 1,30 m, 1,40 m, pero el macho puede pesar hasta 180 kilos y una hembra pesa máximo 40 kilos. Entonces es muy fácil diferenciar por esa característica.
Además, los bigotes de esta especie son extremadamente largos, pueden medir hasta 50 centímetros, así que también otra forma para poder diferenciarlo. E insisto, se pueden ver. De hecho, el año pasado vieron como 3 registros de esta especie en la zona central de Chile. Juveniles y algunas crías llegaron y estuvieron en centro de rescate. Y otra característica importante es que tienen leucismo las crías en algunas islas. No se sabe mucho la razón, pero tienen este pigmento, nace con esta pigmentación blanquita. Así que ese es un tema con los lobos. ¿Ya? Estos, los asociados a la zona más antártica, tienen problemas con el cambio climático y con la explotación de recursos, básicamente. Ya, pasemos a las focas. Las focas son otro grupo de pinípedos que es mucho más diverso. ¿Ya? En otáridos, o sea, en lobos marinos, hay cerca de 15 a 16 especies. En foca hay 19 a 20 especies, dependiendo del grupo, del autor que uno siga. Y hay dos grupos, los monáquinos y los fósinos. ¿Ya? Las especies que tenemos en Chile pertenecen al grupo de los monáquinos, de las focas monáquines. ¿Sí? Y las focas, a diferencia de los lobos marinos, son mucho más, morfológicamente, mucho más diversas. ¿Sí? Son mucho más grandes, promedio miden 3 metros, las pueden encontrar en agua dulce, en hielo, en playas, y morfológicamente tienen estructura especializada como la probóscide, algunos que tienen esta membrana, como la foca de capucha que infla. Entonces son, en cuanto a diversidad morfológica, son mucho más variables que los lobos marinos. Existen las focas pagófilas. ¿Ya? Pagos es hielo y fila es como apego o amor. ¿Sí? Entonces están las focas pagófilas que les gusta el hielo. Y dentro de las focas pagófilas están las focas pack ice, son las focas que les gustan los paquetes de hielo que están aislados. ¿Sí? Y están las focas fast ice, que les gustan estos hielos que están por lo general pegados al continente o que son concentraciones de hielo de varios kilómetros de extensión. Están esos dos tipos de focas, pack ice, fast ice, dentro de las pagófilas. ¿Ya? También están las focas que les gusta la playa, arena, y hay focas de agua dulce. ¿Sí? En Chile tenemos estas, no tenemos focas de agua dulce por si acaso. Además están las focas monomórficas y dimórficas. Las focas monomórficas es que básicamente no hay dimorfismo sexual entre macho y hembra. ¿Ya? Y las dimórficas básicamente es que es muy evidente el dimorfismo sexual. De hecho aparecen estas estructuras como la probóscide o esta membrana nasal que inflan la foca de capucho. Y esto tiene consecuencias en la historia de vida, porque se sabe que las focas monomórficas, que no hay diferencia entre macho y hembra, viven muchos años. Cerca de 50 años pueden llegar a vivir. ¿Ya? Y las focas dimórficas, su esperanza de vida es muy baja. Se sabe que una foca elefante puede vivir cerca de 15 años. ¿Ya? Entonces, esto también da diferencia en la historia de vida. Obviamente, las focas monomórficas, por lo general, no hacen harem. En cambio, las dimórficas sí. Tienen estrategias reproductivas distintas. ¿Ya? Y esto es la estrategia más de alimentación. Existen las focas que hacen ayuno, que por lo general son las focas dimórficas. Estas focas que hacen harem y que son mucho más grandes, hacen ayuno. ¿Ya? Las focas de tamaño mediano, ¿ya? Tienen un ayuno facultativo que no dura tanto, y las focas de tamaño pequeño tienen que alimentarse todo el tiempo, no pueden ayunar. ¿Ya? Y presentan las focas diferentes estrategias de forrajeo. ¿Ya? Hay algunas que pueden bucear porque las focas nadan, básicamente se impulsan más con los músculos del dorso y tienen más desarrollado el miembro pélvico. Son más lentas para nadar y menos ágiles que los lobos marinos,
pero bucean mucho más tiempo. Pueden llegar a 1500 metros de buceando. ¿Sí? Y además pasan cerca de 8 meses del año en el agua. Por lo tanto, pasan mucho tiempo de vida en el agua, más que los otarios. Entonces, su estrategia de forrajeo, por ejemplo, están las focas que pueden bucear y comer mientras bucean, ¿ya? Y además están las focas que pueden bucear, comer y digerir mientras bucean. Hay algunas que bucean, comen y tienen que subir a la superficie y digerir en la superficie, estar ahí descansando. Y hay algunas que tienen que bucear, cazar y alimentarse en la superficie. Obviamente esas, las que se alimentan de la superficie, con el riesgo que aves u otras especies le roben la comida. Pero son diferentes estrategias de forrajeo de acuerdo a su metabolismo, que es súper interesante. Voy a hablar en específico de una especie de foca que hay en Chile porque es la que más se ve y la más abundante, ya que es la foca elefante. Su nombre científico es Mironga lenina. Hay otra foca elefante del hemisferio norte que es la Mironga angirostris, ¿ya? Que tiene la probóscide más larga que la de nosotros. Ya, es más pequeñita porque la foca elefante del hemisferio sur puede medir fácil 6 metros y pesar más de 3 toneladas. En cambio, la de hemisferio norte es más chiquitita. Cerca de 2 toneladas y media pesa un macho. ¿Sí? Y además la del hemisferio norte tiene como un parche aquí rosado, con un escudo aquí en la zona del cuello, que es para que se formó por el tema de las peleas. Entonces como que se hiperqueratinizó esta zona y se puso rosada. ¿Ya? Bueno, al igual que muchas especies de lobos marinos, esta especie fue extremadamente cazada en la época de la lobería. De hecho, en Juan Fernández existía una colonia reproductiva de foca elefante que se extinguió. Ahora se ven registros de foca elefante en esta zona que esperemos que sea la que se esté repoblando. Lo mismo que ocurre a lo largo de todo Chile, por si acaso, que lo vamos a mostrar en la diapositiva que sigue. ¿Ya? Esta especie, como les dije, pasa mucho tiempo en el agua. De hecho, esta es la especie que bucea hasta 1600, 1500 metros. 45 minutos perfectamente puede bucear. ¿Ya? Y el grupo de las focas que viven en el hemisferio sur hacen cambio de piel. ¿Ya? Que se denomina la muda catastrófica. ¿Por qué? Porque ocurre toda la piel de una. Y no solo bota los pelos, sino que también bota la epidermis. Por lo tanto, pierde vascularización y pierde la función de aislamiento. Así que pierde mucho calor. Y como es una muda catastrófica, tienen que estar los animales tranquilos en una playa. ¿Sí? Y ocurre cerca de un mes, 30 días más o menos dura, dependiendo. Por ejemplo, si hay estrés de cualquier tipo, esto se puede alargar y puede afectar a la salud del animal. ¿Sí? Pierden cerca de 9 kilos por día. Así que es un evento muy estresable fisiológicamente. Y todos los años uno ve avisos a lo largo de todo Chile de que hay una foca elefante y todo eso. Y aquí les muestro un ejemplar de Bahía Inglesa, ya de la región de Atacama, que se llama Trompito. Tiene unas marcas que sirve para fotoidentificar. Entonces, por las marcas se sabe que es el mismo individuo todos los años. ¿Ya? Y todos los años llega en enero, febrero, y va y hace la muda de piel. El tema es que no hay que molestarlo, porque como les comentaba, algo muy fisiológicamente muy estresante, entonces hay que dejarlo tranquilo. El tema es que, ¿cuál es el efecto aquí? Hay perros que van a molestar. De hecho, hay un registro, lo voy a mostrar mañana, de perro atacando foca elefante. Y hay gente también, los turistas van y la molestan. Así que es un tema complejo. De hecho, el año 2019, creo, Trompito estaba en una playa y le pusieron luz a la playa. Y obviamente Trompito quería estar tranquilo, se movió y se fue cerca de unos autos. Y la gente se espantó, que lo van a matar, que le van a poner unos balazos, que la playa es mía, que salgan de mi playa. Así que es complejo el tema de las focas elefantes cuando entran en la ciudad
con el tema de la urbanización y el ser humano ahí creyendo que es dueño de todo. Es un tema complejo. Y ojalá que Trompito siga volviendo a la playa. Ya van como 4 años que llega a Trompito. De hecho, aquí está Trompito. Lo fuimos a ver. Este es un video de Simon Frenkel, un amigo de la biólogo marino de la eh, Universidad Católica. Ahí no se ve. A ver, perdón. Voy a sacar el audio. Aquí está Trompito. Trompito mide como 4 metros. Ya no es tan chiquitito. ¿Se ve bien el video? ¿No se pega? ¿No se pega? Como pueden ver, Pesca ya cercó aquí para que no ingresaran. Obviamente los perros vagos van a ingresar y pueden atacarlo, pueden molestarlo. Pero están haciendo Eric Burgos de Pesca de Caldera. Está haciendo un buen trabajo aquí con el tema de las focas elefantes. Porque a veces no solo es Trompito, pueden llegar más. De hecho, una vez estuvimos en terreno y habían cerca de 5 focas elefantes. Mira, ahí aparece un perro. No. ¿Ya? Entonces un tema, el tema de los perros y la gente en las zonas de muda de la foca elefante. Como les dije, hay mucho avistamiento a lo largo de todo Chile de foca elefante. De hecho, el año pasado también hubo un evento en la región de Aysén donde una foca se metió a una caleta, a una ciudad, y todo el pueblo salió para poder ayudarla. Así que es complejo. Y de hecho, hay registros también en zonas en la región de la Araucanía, en ríos. Estos dos, esto es un río. Y también en Aysén cada vez se ven más registros de foca elefante en ríos. ¿Sí? Y en esta zona se está viendo crías de foca elefante. Ahí, esa cosa que se ve ahí, créanme, es una cría. Voy a cambiar el puntero. Es un bebé foca elefante. ¿Sí? Y junto con las loberas, aquí está una lobera de lobo común y también hay una foca. Por lo general no interactúan mucho, los lobos marinos no se atreven a ser tan choros con las focas. Igual lo entiendo, son gigantes las focas, entonces se aíslan y te dejan ahí a la foca sola. ¿Ya? Y en esta zona es donde se han visto algunas apariciones. Este estudio también, la misma gente, Dori Oliva, Guido Pavés, toda la gente de la Universidad de Valparaíso, que tiene mucha información de este grupo. Así que es súper interesante lo que está pasando. Lo que yo creo es que se están repoblando la zona continental ahora, después de una cacería indiscriminada. Ahora se está viendo el repunte de este grupo. Otra foto de una foca elefante de Pablo Guerrero también, que síganlo en Instagram, haciendo propaganda, ya les dije. Así que súper buenas las fotografías de Pablo. La otra foca de Chile está la foca leopardo, una foca pack ice, ¿sí? Más de la Antártica, 3 metros, 3 hasta 4 metros puede medir una hembra. En esta las hembras son un poco más grandes que los machos. Como les dije, es una foca pack ice, tiene una dentadura muy distinguible y el depredador de la Antártica. Es muy diverso, desde pingüinos, lobos, incluso foca elefante, hasta krill, peces, cefalópodos, puede comer de todo. ¿Ya? ¿Hay registro en Chile? Sí. Hay como 5 registros, hay uno en La Serena, en Viña, en Concepción, de animales varados, en Chiloé hubo uno el año pasado, en Isla de Pascua también hay registros de foca leopardo. ¿Ya? Es súper bonita, siempre digo que se parece a Voldemort, de Harry Potter. Está la foca de Weddell, que esta puede ser Pack Ice y Fast Ice, ¿ya? Su nombre es por James Weddell, un británico que hizo una expedición y la vio por primera vez. Presenta características, es muy robusta, es más gordita, ya presenta unos caninos como hacia adelante que ayudan a romper los hielos, porque le gusta acorralar a los peces entre los hielos y así se los come. De hecho, le tira burbujas y lo aturde. Ya, esta especie es muy vocal. De hecho, les recomiendo buscar la vocalización de foca de Weddell, por favor, que es un poco psicodélica. Fúmense algo y lo escuchan y van a ver cualquier cosa así, luces. Es súper interesante la vocalización de esta especie. Y como les dije, no hay mucho registro hay registros, pero muy pocos en la zona continental. También 3 metros y medio llega a medir. ¿Ya? La foca cangrejera, esta es una foca relativamente pequeña, 2 metros, 2 metros 4,
ya tiene como cara de perrito, tiene muchas cicatrices en el cuerpo que se asocia a que las focas leopardo cuando son crías intentan cazarlas, de hecho es parte importante de la dieta, y le deja estas cicatrices, que también son fáciles de diferenciar. Este es el carnívoro con mayor abundancia en el mundo. Se dice que hay cerca de 60 millones de foca cangrejera, lo cual es harto, ¿sí? Y comen krill. De hecho, si ven los dientecitos, como que se van a ver que tienen como lóbulos, lobulados, igual que la leopardo, pero esta tiene más lóbulos, que sirve para filtrar el krill, que es súper interesante. Y la foca de Ross, que es de las focas menos estudiadas, también le dicen foca cantora, por esta posición que tiene, como que estuviera vocalizando. ¿Ya? También un británico de apellido Ross, por el nombre. Y esta especie no se sabe casi nada, hay muy poca información. Son pelágicos, nadan cerca de 800 metros, comen cefalópodos, pero no se sabe mucho de esta especie. De hecho, tiene estas líneas que sobresalen. Y de esta especie no hay registro en Chile continental. De estas otras sí, muy pocos, pero hay. ¿Ya? Y eso con las focas. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al otro grupo de mamíferos marinos, que son las nutrias. Ya, si nos ponemos a ver desde el punto de vista evolutivo, este es el grupo de mamíferos más reciente que conquistó el mar. ¿Sí? Es el grupo de mamíferos más reciente que conquistó el mar. Hay dos especies de nutrias. Aquí están algunas. Ya se puede ver la nutria gigante del Amazonas, ya la nutria de Sumatra, la nutria lisa, la nutria cenicienta. Hay algunas nutrias que venden de mascotas, ya la nutria europea, la nutria de río neotropical, la nutria canadiensis, pero estas no se consideran mamíferos marinos, se consideran más mamíferos acuáticos, por eso no los consideran como dentro del grupo de los mamíferos marinos. ¿Ya? Las marinas son dos estrictamente, que vamos a ver, y vamos a ver la tercera también que está en Chile, ¿sí? Pero las nutrias tienen mucha importancia ecológica, ¿ya? ¿Por qué? Porque al tener esta vida anfibia que en agua y en tierra, conectan ambos ecosistemas, ¿sí? Y por ejemplo, las letrinas de las letrinas son las zonas donde defecan y también tienen unas zonas donde se alimentan. Gracias a estas letrinas donde defecan, los nutrientes de sus fecas ayudan a que aparezca más vegetación. Y se ha visto que en las letrinas, ¿ya? Estas zonas, gracias a la presencia de las nutrias, absorben cerca de 2,5 veces más CO2 que en zonas donde no hay nutrias. Por lo tanto, son muy importantes las nutrias en los ecosistemas, ¿ya? Y en conectar ambos ecosistemas. Además, yo creo que lo saben, el tema del control de algunas especies, que mejor lo muestro aquí. Esta es una de las nutrias marinas, Anhydri lutris, que es la nutria californiana, que es la nutria típica que sale buscando a Dory con la carita blanca. Es una nutria de gran tamaño. Esta foto también es de Pablo Garrido, por si acaso. Presenta la carita blanca, ya, son muy grandes, pesan 45 kilos. Uno las ve chiquitas, pero pesan 45 kilos. ¿Ya? Y se vio en esta especie de nutria marina que ellos mantenían los bosques de algas. Y las algas obviamente tienen importancia fotosintética y otras muchas más. Pero al depredar a los erizos, que los erizos son muy buenos depredadores de los bosques de algas, ellos mantenían la población de erizos y así mantenían los bosques de algas. Así que son muy importantes las nutrias en los ecosistemas marinos. ¿Ya? Las nutrias que tenemos en Chile, una es el chungungo, y aquí están los problemas del chungungo. Esta ilustración también es de Bárbara Palma, de Vamos a Volar. La distribución de la nutria desde el norte de Perú hasta el sur de Argentina. Aquí también hay fotografías de Pablo Garrido. Esta especie es de los mamíferos marinos más pequeños que hay. Por lo tanto, su metabolismo es muy acelerado, por lo tanto, tiene que estar comiendo constantemente para mantener la energía. ¿Sí? Además que tiene que acicalarse todo el tiempo porque no tienen una capa de grasa como las otras especies,
Así que su densidad de pelo es muy alta y tienen que estar muy limpios, ¿sí? Para poder mantener y además buena alimentación. Tiene tanta densidad de pelo que literalmente forman una burbuja de aire, entonces el agua nunca toca la piel, solo toca el pelo. Así que es súper interesante el método de aislamiento térmico que tienen. Por lo tanto, gastan mucha energía, por lo tanto son muy activos, tienen que comer constantemente. Actualmente se ha visto problemas con el tema de la urbanización en esta especie. ¿Por qué? Porque a esta especie le gusta mucho las olas con mucha alga y rocas. Ese es el típico paisaje que le gusta a los chungungos. Por lo tanto, hay algunas zonas que se está urbanizando la zona costera, por lo tanto están invadiendo. Hay algunas zonas, por ejemplo en el norte de Chile, donde se dinamitan mucho las playas para hacer playas artificiales, cosa que claramente afecta. Y otro tema importante que afecta a las nutrias son el tema de los perros. Mañana voy a mostrar algunas diapositivas, pero los perros generan alta mortandad de nutrias, especialmente en la zona centro de Chile. Se sabe muy poco, pero lo está pasando. Y lo otro es el tema de la pesca, ya el bycatch. También están viendo muchos chungungos por bycatch, que también está muy invisibilizado y que de a poco vamos a empezar a sacar información de esto porque es muy relevante para esta especie. Que estuvo a punto de la extinción porque las cazaban por la piel, por este pelaje tan único que tienen, la cazaban mucho. Y el huillín, si buscan algunos libros, especialmente los antiguos, sale como subespecie del chungungo, por si acaso. Sale como Lontra felina provocax, pero ahora se sabe que es una especie distinta. También especie que vive en el sur de Puerto Montt hacia el sur. Esta especie sí es más acuática, sin embargo en zonas de Magallanes uno la puede encontrar en el mar. Y a diferencia del chungungo, no le gusta las zonas con mucho oleaje, sino le gustan las zonas calmas. Y aquí también tenemos problemas con las salmoneras, el bycatch y también con las hidroeléctricas. También tienen problemas con los huillines. ¿Sí? Así que es un tema delicado. Los huillines quedan muy poquitos. En Argentina hay un grupo que están también estudiando. Acá en Chile está Gonzalo Medina, que lidera el grupo de investigación de nutrias, de huillín y chungungo. Así que es un tema lo de conservación con este grupo. Hay pocos estudios, hay algunos de enfermedades en huillines y del efecto también, otro efecto que tienen los huillines, que también algo habló Cristian, es el tema de las especies invasoras. El bisón, al parecer, estaría desplazando al huillín. ¿Sí? Esta especie un poco sería más crepuscular y nocturna, es mucho más grande que el chungungo, este puede llegar 2 metros, 2 metros 10. ¿Ya? Los chungungos pueden estar asociados al ser humano, igual se adaptan más, los huillines no. Como que ven a un ser humano y se van. No les gusta tanto la presencia humana. A diferencia de los chungungos que pueden tolerarla un poco más. ¿Ya? Así que son abismalmente distintos ambas especies. ¿Ya? Y pasamos al último grupo, que es un grupo que también, como Suazo hablaba un poco de la dimensión humana de esto, este grupo también llama mucho la atención a las personas, a comunidades, y de hecho hice una analogía con el tema de monstruos marinos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si uno describe a este grupo, ¿qué ve? ¿Qué características cree que representan este grupo? Primero, respiran por la nuca. Esto es muy burdo lo que estoy diciendo, pero básicamente uno ve esto, que respiran por la nuca. Ya, tiene 4 estómagos. También es un poco burdo, pero créanme que es verdad. No tienen miembros posteriores. Ya, básicamente no tienen patas. Y hay algunas especies que hacen llamados, vocalizan, y se pueden escuchar a 25 kilómetros de distancia. Entonces, si uno lee esto sin tener ningún contexto, puede imaginar cualquier cosa, ¿sí? Y además hay algunos que viven más de 200 años. Y uno se busca la literatura más antigua de este grupo, va a encontrar este tipo de ilustraciones. ¿Sí? Todas estas características son verdad, por si acaso. Respiran por la nuca,
Ya, 4 estómagos, no tienen miembros posteriores, sus llamados y viven 200 años. ¿Qué son los cetáceos? ¿Ya? Que la palabra cetáceo es del griego ketos, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de monstruos marinos. Sí, se asociaba mucho a monstruos marinos este grupo y cuando se veían varar o cuando se veían en el mar, la gente obviamente se asustaba a ver un animal de más de 20 metros nadando, no tiene idea qué es. Entonces, obviamente, tiene este tema de mitología un poco de los cetáceos. ¿Sí? Y aquí está, no todas las especies, pero muchas de las especies que se encuentran en el mundo. Desde la ballena azul, esta es la ballena franca de Groenlandia, esta es la especie que vive 200 años. ¿Ya? Se describió hace como 3 4 años esto, y es súper interesante. Y la diversidad es muy alta, desde narvales, con este diente que sobresale, ya el delfín liso sin aleta dorsal, los delfines de río, que son un grupo interesante, no hay en Chile. Hay evidencia fósil, sí, de delfines de río en Chile, pero actualmente no tenemos. Cachalotes, orcas, que todos conocen a las orcas, y ahora con el documental de Disney Plus se hicieron más famosas. Los sifios, probablemente este grupo que casi nadie conoce, o ballenas mal llamadas ballenas picudas. O más delfines de río, las belugas, miren esta especie, miren la aleta dorsal, como que se dio vuelta. Es para el otro lado. Esto es verdad, por si acaso. Esta morfología de un grupo de estenelas, que la aleta dorsal está como para el otro lado. Así que la diversidad es muy alta y de hecho es el grupo de mamíferos marinos más diverso de todos. Son cerca de 87, 88 especies. ¿Ya? Así que vamos a hablar de este grupo en particular. Sí, bueno, este es taxonómico. En Chile tenemos balanopteridos, eubalánidos, delfínidos, sífidos, fisitéridos, cógidos y fosiónidos. Vamos a hablar un poquito de ellos un poco. ¿Ya? Y aquí están los tamaños. Esta es una ballena jorobada. Una hembra mide 18 metros. Por lo general las ballenas, los misticetos, que es este grupo de ballenas, misti es bigote o barba, y es por las estructuras bucales que tienen para alimentarse. ¿Ya? Cuando nacen, no tienen dientes. Los misticetos, las ballenas. De su ballena viene de barba. ¿Ya? Estos no son ballenas, por si acaso. Pero en estadio embrionario se ve que presentan dientes y los pierden en el desarrollo embrionario, los dientes. ¿Sí? Y si se recuerdan, una de las características típicas de mamíferos es que tengan pelos. Ya, los cetáceos no tienen pelo, a excepción de algunas especies que sí tienen pelo, que también lo vamos a hablar. Ya, vamos a empezar a hablar de las ballenas, o sea, los que tienen estas barbas que sobresalen. Y aquí pueden ver, comparar el tamaño con una persona. Igual esta persona yo lo encuentro súper grande para la proporción. Vamos a empezar con las ballenas francas. Ballenas francas, que pertenecen a la familia Balanidae. ¿Ya? Eubalaena australis. Para que nunca más se le olvide, Eu es verdadero. Balaena es ballena. Ballena verdadera. ¿Ya? Por mucho tiempo se decía que no se llaman ballenas verdaderas porque eran fácil de cazar. No. Estas fueron las primeras ballenas que se describieron para la ciencia, para la taxonomía. Entonces se usaron como referentes para describir a las demás, como comparar. Por lo tanto, por eso estas son las ballenas verdaderas, las ballenas correctas o las ballenas francas. ¿Ya? Y en Chile tenemos la ballena franca austral. ¿Sí? Esta es la ilustración de Antonia Reyes, ¿ya? Para que la sigan. También tiene bonitas ilustraciones, síganla. De una ballena franca austral. Presenta un cuerpo mucho más gordito, no presenta aleta dorsal, se pueden ver, y presenta estas callosidades. Estas callosidades que están desde estado fetal, por si acaso. Y cuando están en estado más adulto, se pueden ver que estas callosidades la parasitan algunos ciámidos, o piojos de ballena, que se les llama. Y la aleta pectoral es como un remo. ¿Sí? Son súper lentas estas ballenas.
Son súper tranquilas. De hecho, si van a Argentina, a Península Valdés, algunos individuos se acercan a los botes y uno los puede tocar. Y es por esto que eran muy fáciles de cazar. Las cazaban mucho. Y aquí están los registros. Este es un estudio de Jorge Acevedo y Carlos Lavarría, de 44 años de ellos bibliografía, buscaron datos de ballenas y los puntos. Y tienen muy pocos registros, cerca de 121 registros, y lograron hacer fotoidentificación de algunos individuos que eran muy pocos. Así que es preocupante lo que pasa con la ballena franca austral. Ya como les dije, era muy lenta, se acercaba, era muy fácil objetivo para los cazadores, entonces las poblaciones bajaron casi hacia la extinción. A diferencia de la población del Atlántico, que está muy bien, y en Argentina las políticas de conservación son un poco mejores que acá, así que la protección de las ballenas se cumplen mucho más estrictamente. Aquí está de nuevo el tema del trabajo de Jorge Acevedo y con Carlos Lavarría, con las zonas donde más avistamientos hay de ballenas. Ya los tamaños grupales por lo general son 1 o 2, y los 2 por lo general son madre y cría. Entonces es preocupante porque, como les dije, muy poco avistamiento y muy poco individuo distinto. De hecho, esta fotografía es de un estudio del Centro de Conservación Cetácea. Está Bárbara Galetti, Elsa Cabrera, también estudian las ballenas francas y también hicieron fotoidentificación de la ballena franca. La fotoidentificación se hace con las callosidades, ¿sí? Con las callosidades. Entonces ahí ustedes pueden, todos tienen estas marcas son distintas, entonces cada individuo es distinto. Y así hicieron la fotoidentificación, y Bárbara con Elsa y otro grupo de investigadores decían que básicamente hay menos de 50 ballenas francas para el Pacífico, entre Chile y Perú. Así que es súper importante mantener, cuidar, avisar cuando aparezcan ballenas francas, porque es un grupo importante y que quedan muy poquitos. Ya. Otra fotografía de nuevo de Pablo Garrido, pero estas son de Argentina, es trampa, sí. No son de acá, es trampa. Lo siento, lo delaté. Y también tenemos un estudio en Tierra del Fuego. Disculpen las fotos, que son fotos aéreas y son fotos más bien oportunistas de ballenas francas en el estrecho de Magallanes. Ya cada vez también hay avistamientos en estas zonas del estrecho de Magallanes, ¿sí? De ballena franca. Y también se está haciendo un tipo de catálogo de fotoidentificación de las ballenas francas. El tema es que aquí, ¿qué está pasando? ¿Son ballenas francas del Pacífico que se están recuperando y viniendo para acá? ¿O son ballenas francas del Atlántico, que en el Atlántico están aumentando la población y de hecho cada vez se están expandiendo la población más hacia el sur, y puede que estén pasándose a territorio del Pacífico? Así que eso puede ser, yo creo que eso es lo más probable, que sean del Atlántico que se están pasando más que del Pacífico. Por los meses de agosto, septiembre, hay que estar atento a lo largo de toda la costa de Chile, porque aparecen de repente ballenas francas, madres con cría, y se quedan un par de semanas escondidas en algunos caletas o fiordos que los protegen, y se quedan ahí ganando peso las crías. Así que atento ahí con eso de las ballenitas. Pasamos al otro grupo, que son los rorcuales, que son los denominados Balanopteridos rorcuales, porque tienen unos pliegues ventrales en la zona de la garganta, estos pliegues, ¿sí? Entonces son los llamados rorcuales. Obviamente el más grande de todo, la ballena azul, Balanoptera musculus. En Chile hay zonas importantes, una de las más importantes es la del Golfo Corcovado, que Rodrigo Juque, junto con su equipo su centro Ballena Azul, está Pancho Vidi, ¿ya? Trabajan con ballena azul en esta zona, que es una zona de alimentación, además de crianza, porque vienen las madres con crías. Y Rodrigo puso transmisores y vio que esta población se iban a la zona de Galápagos. Y además hay estudios de acústica. Ahí está Susana Buchan con el tema de la acústica, donde describió el canto único o la vocalización única de esta población de ballena azul.
Y además, aquí en la zona de Piñihuil está también Centro de Conservación Cetácea estudiando las ballenas azules. Ya como ustedes bien saben, el animal más grande del mundo, una hembra puede llegar a medir 33 metros. Y vean esta zona del pedúnculo que es gigante. ¿Ya? Las ballenas, los rorcuales específicamente, tienen un ciclo de vida bianual de migración. ¿Ya? Entonces, en nuestro verano, ellas vienen a zonas altas a alimentarse. ¿Sí? Van a la Antártica por lo general a alimentarse. En verano nuestro. Pero en Chile tiene estos puntos que les decía de importancia y por lo general llegan aquí ballenas y se alimentan. Y el Golfo Corcovado es una zona importante para la ballena azul. Sí, en verano. Sin embargo, bueno, aquí para que vean la dimensión de la ballena, esta embarcación es de Chanel de Situno, mide cerca de 9 metros. ¿Ya? Y aquí está, por aquí está la cabecita, el inicio, y vean que todavía ni siquiera saca la aleta dorsal. La aleta dorsal que está igual en el tercio último. Pero vean la dimensión del animal, para que vean más o menos el porte. ¿Sí? Aquí un estudio de Fundación Meri, en donde describieron que la ballena azul, al parecer, también se podía quedar en otoño y en invierno. Como les dije, por lo general en verano vienen, y en invierno nuestros se van a reproducir a Galápagos, pero aquí encontraron avistamientos de ballenas azules en otoño y en invierno. Y también hicieron fotoidentificación. La fotoidentificación de las ballenas azules es con estos patrones que tienen, estas pigmentaciones que tienen en la zona dorsal. Así que es muy interesante también ver qué pasa. También esta especie también está en peligro crítico. La población también es muy baja. Así que también es interesante ver cómo se está recuperando la población. Y esta es una ilustración que también se ve el pedúnculo cuando las ballenas azul muestran la colita. Por lo general se ha propuesto que es cuando quieren bucear mucho más profundo y más tiempo. Esta es una ilustración de Victoria Cataldo de Pitra Backpack para que la sigan también. ¿Ya? Ballena fin, la segunda ballena más grande del mundo. ¿Sí? Es como la católica de la ballena fin, porque es la segunda en casi todo. La segunda más grande, la segunda más rápida. Y de hecho casi nadie la tomaba en cuenta hace 10 años. Ya había un estudio de la María José Pérez. Y en los 70, 60 había estudios de ballenería y sería. Esta ballena es asimétrica en color, perdón. ¿Ya? El lado derecho de la mandíbula es blanco y el lado izquierdo es más oscuro. ¿Sí? Y esta asimetría también se repite en las barbas. Las barbas también son de un color más claro en esta zona y en el izquierdo es más negro. ¿Sí? Por lo general las hembras son más grandes, en ballena en general. La hembra puede llegar a medir 27 metros máximo y los machos pueden llegar a medir 21 o 22 metros. Igual uno estando en el agua no va a diferenciar una ballena macho de hembra solo mirando el porte. ¿Sí? Y en Chile hay zonas de importancia para esta especie. ¿Sí? Esta es la zona de pingüino Humboldt, que es una zona de alimentación descrita para esta especie. Y además está la zona de mejillones, que también es una zona muy importante para la ballena fin. Y de hecho, en la época de invierno se ve harta ballena fin en mejillones. A diferencia de acá, que en verano, otoño-verano, se concentran más las ballenas. ¿Sí? Y hay catálogos de identificación de las aletas dorsales. Se ve fidelidad al sitio. Lo que sí es interesante es que se ven muy pocos ejemplares adultos en esta zona. ¿Ya? Al parecer sería una zona de juveniles, más que de adultos. Adultos grandes, al parecer irían a la Antártica y aquí se quedarían los adultos. O al menos eso es lo que hemos visto el último tiempo. ¿Ya? Ya que hay unas fotografías aéreas de ballenas en la zona de Chanel de Situno. Esta especie, lo voy a ver mañana en detalle, pero tiene muchos problemas con el tráfico de embarcaciones. Ya, mundialmente es la especie que más choca con embarcaciones. Sí, que como les dije, mañana vamos a ver en detalle ese tema.
Este es otro estudio de Maritza Sepúlveda, Carola Barría, Maca Santos, María José Pérez, de Eutropia, Universidad de Valparaíso, donde pusieron transmisores en las ballenas fin de Chañar de Aceituno para ver los movimientos. Ahí está Chañar de Aceituno, Coquimbo, y vean los movimientos. ¿Sí? Algunos ejemplares se quedaban y daban vuelta, y algunos, miren, se fueron. Y aquí se perdió la señal, probablemente iba a la Antártica. Pero miren, este fue a Concepción y se devolvió. Y algunos quedaron muy a la costa. Así que es súper interesante este paper para ver qué tipo de movimiento hace. Y además, por ejemplo, aquí este ejemplar fue a Concepción y 2 años después de esto vimos cómo encontramos una ballena fina acá en la zona de Talcahuano, muerta por un choque de embarcación. Y además, ustedes bien saben que acá hay un sitio que está en discusión y bien, bien polémico, el tema de la minera Dominga, que la minera Dominga no viene sola, viene con un megapuerto, entonces van a poner un megapuerto aquí y vean las ballenitas, se concentran aquí y van a poner un megapuerto. ¿Y cuál era la especie que más chocaba con embarcaciones? La ballena fin. Entonces, estos tipos que aprueben, si es que aprueban esto, básicamente no leerían nada de esto. No, no les conviene leer esto si quieren aprobarlo. Pero dejo ahí el tema para que ustedes sepan del tráfico de embarcaciones y las ballenas. La ballena 6 es una ballena, la tercera más grande. Era muy desconocida hace 8 años. Se sabía muy poco de esta especie. ¿Ya? Se parece mucho a la fin. Ya no tiene esta simetría de color. Es un poco más azulada. Soy hombre, no reconozco colores secundarios, así que yo no sé mucho de colores. Pero tiene estas pintitas blancas, características. Como pequitas más claras, características. Y la aleta dorsal también es distinta. ¿Ya? Es como mucho más ancha en la base y se agudiza de forma más extrema. ¿Ya? Como un gorro de bruja, siempre digo lo mismo. Y esta especie se hizo muy, muy conocida el año 2015 por el varamiento masivo en el Golfo de Penas, ¿sí? De cerca de 367 ballenas. Y de ahí empezaron a verse más ballenas 6, más ballenas 6, más ballenas 6. Y de hecho Jorge Acevedo junto con Anilia Aguayo, Daniela Aro y Benjamín Cáceres publicaron este estudio de ballenas 6 en el estrecho de Magallanes. Entre Punta Arenas y Tierra del Fuego veían muchas ballenas 6, hicieron hasta un catálogo que se ve aquí. Catálogo de ballenas 6. ¿Sí? Para fotoidentificar. También tiene problemas. Vamos a hablar algo de esta especie mañana en el tema de conservación. Y también se han hecho estudios de acústica. Se han puesto boyas. Fundación Meri ha puesto boyas en algunas zonas. Y también se ha escuchado durante todo el año, más en primavera, verano, pero en todo el año se puede escuchar ballena 6 en esta zona. Que han puesto algunas boyitas aquí y han fotografiado algunas ballenas 6 en esta zona. Como les dije, esta ballena se sabía muy poco, no se sabe dónde va, la ruta migratoria, nada de eso, pero cada vez más avistamientos, cada vez hay varamientos también y están apareciendo más, así que no sabemos si es una recuperación poblacional, si hay más ojos mirando, y eso en general en todos los cetáceos por si acaso. Y aquí de nuevo una ilustración de Pitra Backpack. ¿Ya? Ballena jorobada, probablemente la ballena más conocida de todos. ¿Sí? Eh, tiene aletas pectorales, 18 metros, acrobática, muy conocida. Ya, esta ilustración es de Antonia Reyes, ¿sí? Para que la sigan. Tiene una página, paraísoperdido.cl por si acaso. ¿Ya? Entonces esta especie es sumamente conocida, es costera, ya es de las más costeras junto con la ballena franca, entonces, y además tiene conductualmente súper compleja, les gusta acercarse a las embarcaciones a veces, tiene estos saltos, estas conductas superficiales que le llaman la atención, ¿sí? Y tienen pelitos, pueden ver ahí en los tubérculos que tienen en el rostro, pelitos. Así que aquí te indica el tema de evolución de este grupo. Hay stock de poblaciones a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Aquí está la población 13, que se le denomina G.
ya que se reproduce aquí en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, y migra hacia la Antártica. Pero hay un grupito del área 1, hay un grupito que llega a una zona en el estrecho Magallanes, ¿sí? Y pasando los años, uno puede ver que en algunas otras partes de Chile aparecen más ballenas jorobadas. Ya, esto es un estudio liderado por Juan Capela de Waleson, y aquí están varios grupos que están ayudando, ¿sí? Fundación Mary, Centro Ballena Azul, el Smithsonian, Fundación Yubarta, que trabaja en Colombia, y Museo de Ballenas, que también trabaja en Colombia. Y se puede hacer seguimiento gracias a la fotoidentificación de la cola de las ballenas jorobadas, ¿sí? Y se pueden ver los hábitos de residencia y de fidelidad a los sitios. Y obviamente el sitio del Estrecho Magallanes es el sitio por excelencia. Aquí hay cerca de 200 individuos fotoidentificados, un catálogo, y además son muy fieles. Cerca de un 85% de los animales vuelve, a diferencia de los otros sitios de Chile que no hay tanta fidelidad al sitio. Eso significa lo oscuro, eso es la fidelidad al sitio. ¿Ya? Así que el Estrecho Magallanes, esta zona del Parque Marino Río Coloane, es muy importante para las ballenas jorobadas. Y acá hay algunas fotografías, comen sardinas o langostinos. Aquí pueden ver, aquí se ven los pliegues ventrales más en detalle, y aquí se ven las sardinas desesperadas con miedo de que se la van a comer. Y los albatros, aquí está Suazo mirando los albatros, yo miraba a la ballena y Suazo miraba a los pájaros. Lo mismo. Aquí hay un petrel, pero aquí está la sardina así asustada, así, intentando escapar. ¿Ya? Y algo que pasa, esta no es del Estrecho Magallanes, pero esto, ¿ya? Que a veces estos pajarillos se quedan ahí aprovechando esta respuesta porque obviamente hay un cardumen de peces y aprovechan de comer, entonces van los aves y a veces puede pasar esto. Solo he visto una vez con un albatro que pasó esto, pero no se comió el albatro, ¿ya? Se quedó ahí la ballena un rato, abrió un poquito la boca y después voló el albatro. Debe haberse asustado mucho, sí, pero de repente pasa estas interacciones. ¿Ya? Como les dije, existen catálogos de ballenas jorobadas. Las ballenas cuando se sumergen encorvan la parte más caudal y hacen como una jorobita, por eso el nombre, y muestran la cola. Entonces tienen estos patrones, que van desde un patrón muy negro hasta patrones blancos casi completos y con cicatrices. Entonces uno puede seguirlo. ¿Ya? Y ahí uno puede hacer seguimiento de movimientos de ballenas jorobadas. Y se han visto el timing, el movimiento, la fidelidad entre las zonas de reproducción y las zonas de alimentación y las zonas que están en Chile también. ¿Sí? Otros cetáceos, están las ballenas minke, está la Cuturostrata y la bonaerensis. Hay dos ballenas minke, son muy similares. La Cuturostrata es la minke enana, mide como 8 metros, y la bonaerensis es la minke antártica, que mide máximo 11 metros. Ya hay muy poco avistamiento en Chile de estos ejemplares, y la mayoría son animales varados o avistamientos puntuales en el extremo sur, donde también está el grupo de Jorge Acevedo, que estudia harto y ha visto ballenas minke en el sur. La ballena de Brit o de Brod, se pronuncia Brod en verdad, o Edeni, o ballena de Eden. Se le denomina más tropical, es muy parecida a la ballena 6, extremadamente igual a la ballena 6, solo que presenta unas líneas, 3 líneas en el rostro, es la única diferencia, y es más pequeña, 15 metros llega a medir. Y esta sería mucho más tropical. En zonas de Sudáfrica hay poblaciones residentes donde se observan avistamientos, y no sé si han visto esas imágenes de unas ballenas con la boca abierta donde saltan las sardinas a la boca. Bueno, eso es una ballena de Brod. ¿Ya? Y en Chile, avistamientos puntuales, varamientos, y en la zona más centro-norte. En el sur no se ve tanto. Y esta, la ballena franca pigmea, es probablemente la ballena que menos se ha visto en Chile. Hay avistamientos, hay varamientos, pero se han demostrado que se equivocaron en reconocerla y eran ballenas minke. Es más antártica, se puede ver en Sudáfrica, Nueva Zelanda, pero en Chile continental muy poco la ballena franca pigmea. ¿Sí? Y es como una transición entre rorcual y ballena franca, porque si ven tienen como la curvatura del cráneo de una ballena franca,
pero tiene pliegues ventrales, pero tiene muy poquitos. Así que es como una transición. Bueno, publicidad nuevamente. Sigan a Oculto a Plena Vista de Cristian Pardo, que hace estas ilustraciones muy, muy bonitas. Y aquí están todas las ballenas que hay en Chile. Ya, síganlo. Oculto a Plena Vista. Ya pasamos al otro grupo, que son los odontocetos, que son los cetáceos con dientes. Odontocetos. Vamos a hablar del cachalote, que es el odontoceto más grande de todos. Un macho llega a medir 18 metros, una hembra 11-12 metros. El dimorfismo sexual es muy evidente. ¿Ya? Es básicamente como un misil. ¿Ya? Miren, como un tercio de la cabeza. Tiene un órgano especializado acá que se llama órgano spermaceti. Y tiene un conducto nasal que es único entre los cetáceos porque tienen como ductos que van, porque aquí está el orificio respiratorio, el espiráculo está aquí. ¿Ya? Y de hecho, si quieren reconocer cachalotes solo con el soplo del cachalote es inclinado hacia adelante y hacia la izquierda. Es el único cetáceo que tiene ese tipo de soplo. Entonces, si ven alguna vez ese tipo de soplo, cachalote, obviamente. Tienen como estos pliegues, como arrugas a lo largo de todo el cuerpo, que sirve para fotoidentificar. Y si buscan bibliografía antigua van a encontrar el nombre científico como Physeter catodon, que algunos lo aceptan todavía, que es como el primero, entonces lo mantienen. Estudios en Chile hay muy pocos de cachalote. Hay también registros puntuales, varamientos, es una de las especies que más vara, que la vamos a ver mañana también. Y hay uno de Whitehead, si quieren aprender de cachalotes y buscar un científico que sepa de cachalotes, está Whitehead. Ya, donde hizo un estudio aquí en la zona de Chile, Iquique, Mejillones. Si uno se va a Iquique o a Mejillones mar adentro, lo más probable es que encuentre cachalotes. ¿Sí? Y aquí se ve la abundancia cuando aumenta entre junio, julio, agosto. Entonces yo iría el otro mes a un pescador, oye, lléveme para mar adentro a buscar cachalotes. Básicamente, ¿qué encontraron? Encontraron grupos muy similares a los conformados en Galápagos, donde se reproducen, en temas de número de individuos y la composición de los grupos. Por lo general los grupos eran hembras con crías y juveniles juntos, ¿ya? Y machos solitarios o en algunos grupos. Los grupos más máximos que encontraron fueron de 11 individuos, ¿ya? Los machos son solitarios. Cuando llegan a edad adulto se van del grupo donde están las hembras, porque las hembras son matriarcales. Las hembras son las líderes. Pero también encontraron grupos de machos que interactuaban con los grupos de hembra con estos juveniles. Interactuaban harto en esta zona. Lo mismo que hacen en Galápagos, así que no hay muchas diferencias. Así que probablemente también se reproduzcan en esta zona. Esa es más o menos la conclusión que tuvo este estudio, que es súper interesante y es de los pocos específicos que hay de cachalote en Chile. Hay otro que voy a mostrar mañana, que es un tema con la interacción con la pesca, que también es un problema que pasa con los cachalotes. Pero es un grupo súper interesante de estudiar y hay muy poco y hay mucho que hacer con este grupo. Hay otros dos especies de cachalote, el cachalote enano y el cachalote pigmeo, que son mucho más chiquititos. El cachalote pigmeo mide cerca de 4 metros, el enano cerca de 2. Tiene un aspecto como de tiburón y también muy poco estudio, la mayoría son solo animales varados. Los sifios, este grupo llamado ballenas picudas, ya, pero no son ballenas, recuerden, ballenas significa barbas, entonces no hay que decirle ballenas. Son odontocetos estos, y un grupo muy, muy desconocido. La mayoría de los registros son de alguna especie en vida libre, muy pocas, y de varamientos. ¿Ya? Y es el segundo grupo de cetáceos más diverso. Son cerca de 21-22 especies. ¿Ya? Y son animales de profundidad. Bucean. Los récords de buceo lo tienen los cachalotes, 2000 metros. Esto cerca de 3000 metros. ¿Ya? Les gusta pasar más el tiempo buceando que en la superficie. Por eso son tan desconocidos los sifios. ¿Sí? Y por eso la mayoría de los estudios son en base a varamientos. Y aquí están todas las especies de sifios. Presentan una característica en la garganta, tienen estos dos pliegues, que al parecer
servirían como zona de inserción de músculos. ¿Por qué? Porque estos animales no abrirían mucho la boca para alimentarse. Entonces, básicamente se alimentan por succión, como que respiran. Así se alimentarían. Y además se alimentan de cefalópodos. Entonces, les conviene así como succionar el alimento. ¿Ya? Pero tienen dientes. Quizá la especie más conocida es el sifio de Cuvier. Esta especie que presenta estas cicatrices puede medir 8 o 9 metros. Ya hay registros en Chile de esta especie, sí. De hecho, es el sifio con más registro en Chile. Los machos presentan estos colmillos que sobresalen. No sé si se alcanza a ver. Y esta especie, para Chile se sabe muy poco, pero en Islas Canarias hay poblaciones residentes que se ha estudiado mucho y ahí se hace el estudio del buceo. Y se ha visto que las hembras bucean más que los machos. Una hembra puede llegar a cerca de 3.000 metros de profundidad, casi 2 horas buceando. Así que el tema del ruido antropogénico, el tema del sonar, afectaría mucho a este grupo de animales, que también tienen problemas con el bycatch, que voy a mañana mostrar algunos datos de eso. El otro grupo interesante son los mesoplodones, que son cerca de 8 o 9 especies, que tenemos varias en Chile, está el sifio de Perú, de Héctor, Layar, Grayi. Mesoplodón literalmente significa mandíbula armada con dientes. Eso significa mesoplodón. ¿Ya? ¿Y por qué le he hablado de este grupo? Porque los últimos años hemos tenido varamientos de un Mesoplodon layardi, que este es blanco con negro, en Tortel, donde se hizo un documental incluso con Fundación Mary, se publicó, y aquí están los registros de los animales varados. No hay más que eso, animales varados, y se hizo genética del individuo. Y aquí está el haplotipo ALH3, el de Chile, y que está compartido por algunos por Nueva Zelanda, por las Islas Falklands, Australia. Así que no se sabe muy bien, con un N tan bajo, no se sabe muy bien de dónde podría venir este, este individuo, esta población. Y también en Coquimbo varó un sifio de Grayi, un Mesoplodon grayi, que también es una especie muy, muy extraña y también se están haciendo los estudios genéticos para ver qué pasa con ellos. Como les dije, son especies muy, muy difíciles de ver, pero también tienen problemas de conservación y mañana voy a mostrar un video específico de ellos. Los delfines, esta es la familia más diversa, ya son cerca de 39 especies, ya. Conductualmente son muy complejos y son muy diversos, y de hecho hay delfines de la familia Delfinidae que se pueden encontrar en ríos, y también dieta muy plástica, desde otros delfines, otros cetáceos, hasta aves, peces, calamares, de todo. Obviamente el delfín más conocido es la orca. Ya, el delfín más grande de todos, un macho 9-10 metros, la aleta dorsal muy grande. Hay ecotipos, dependiendo de la zona. En la Antártica está el ecotipo A, B, C y D. El D es el más desconocido, se ha visto muy poco. Si quieren saber de orcas, lean a Pittman. Pittman es la persona que más sabe de orcas en el mundo. Y de hecho ahora hay un ecotipo B1, B2. Y hay ecotipos en el hemisferio norte también de residentes, transientes, migratorios. Hay diferentes ecotipos. Y dependiendo del lugar, es cómo coman, cómo se comportan, cómo vocalizan. Son muy complejos conductualmente las orcas. En Chile continental la que se ve es el ecotipo A. Ya, el que uno ve en las costas de Chile continental, el ecotipo A. Ya hay pocos estudios de orca en Chile. Está este estudio liderado por Juan Capela, alrededor de la isla Carlos III, donde se pueden ver avistamientos de orcas, ¿sí? Que uno esperaría verlas más en verano, pero no, se ven más en otoño e invierno las orcas en esta zona. Y como les dije, ecotipo A, el que se ve, ¿sí? Lo otro que un estudio que hizo Juan Capela con orcas fue la probabilidad de ataque a ballenas, ¿sí? Uno puede ver en las colas de las ballenas jorobadas ciertas marquitas y se ve que la probabilidad más alta, bueno, hay un porcentaje cerca del 30% que tienen marcas de orcas. Y la probabilidad más alta de esta interacción es durante la migración.
Durante la migración estas atacarían, pueden generar la muerte o no, pero solo en esa época y dejan las marcas y cuando llegan las crías tienen las marcas y las mantienen durante toda la vida. De hecho, hay muchos adultos con marcas de la orca. Y está una orca muy famosa que está desde Perú a México, que es Phantom, que es esta orca, que es un macho solitario muy grande, que le dicen Phantom por la marca ocular, que parece un fantasmita de Pac-Man. Y se ha visto que esta orca caza sola, incluso caza ballenas sola. Entonces, súper interesante también. Los calderones son animales, son delfines de buceo, ¿sí? Que son matriarcales. Hay dos especies, que es muy difícil diferenciarlas las dos. El de aleta larga, por esta aleta que es más larga, y el de aleta corta, que esta aleta es más corta. Externamente, estos patrones varían mucho, entonces es súper difícil de diferenciar. ¿Ya? Y son animales sociales, matriarcales. Los machos por lo general van dando vuelta entre grupos variándose y las hembras con los juveniles y las crías se quedan en un grupo estable. Y este grupo también varan mucho, variamientos masivos de cientos de individuos. Así que es súper importante. Y en Chile hay avistamientos no tan regulares, pero se pueden ver animales y hay variamientos masivos también. De hecho, acá hay un variamiento masivo que ocurrió en la isla San Clemente de cerca de 74 individuos que vararon. Acá hay grupos en la pesca con investigadores que hicieron el estudio del variamiento masivo de aquella vez, que al parecer fue un tema de cambio de marea. ¿Sí? También se hizo el estudio genético y hace poco salió un estudio de Sebastián Kraft donde vio el tema de la diversidad genética de diferentes variamientos de globicéfala a lo largo de Chile y se vio que que la diversidad es muy baja de esta especie, especialmente la diversidad en el hemisferio sur. ¿Ya? Así que hay estudios que para avanzar con el tema genética y diversidad de esta especie. La falsa orca, no me gusta el nombre, falsa orca, siempre digo que hay que cambiarlo. También tiene como cabecita de misil. También son animales muy sociales, también son animales matriarcados y esta es la especie que presenta los variamientos masivos de mayor número, cerca de más de 1000. Ya hay variamientos de 800, así que son muy complejos. En Chile también a finales de los 80 hubo variamiento masivo de esta especie en Tierra del Fuego, en Bahía Inútil. Así que es un grupo también súper importante para estudiar. Marcelo Flores hizo un estudio de un ejemplar de falsa orca que da vueltas por todo Chile, especialmente en la zona centro-norte de Chile. Se puede ver con las fotos. ¿Sí? Disculpa, quedan 5 minutos, por si acaso. Ya, Oca, me apuro. Ya. Y hubo también en el 2003 un variamiento masivo en Magallanes también. Así que son especies que varan mucho. Delfín de rizo, otra especie súper importante, también bucea harto. Carlos Lavarría hizo un estudio de este grupo a lo largo de todo Chile. Se creían que eran animales oceánicos, pero en verdad no son. Ahora se ven mucho más costeros. Uno puede hacer estudios de la edad. Individuos jóvenes son más grises, individuos más viejos son más blanquitos. Entonces uno puede ver o categorizar la edad. Y acá hay un bebé de delfín de rizo. Tenemos estudios también, fotoidentificación. Vemos que en la zona de Pingüino Humboldt vuelven algunos individuos los mismos años. Ya tenemos un catálogo cerca de 200 ejemplares, así que es súper interesante. Y también tenemos problemas con varamientos. Y vemos que en los últimos años aumentó este avistamiento. Los delfines de botella, probablemente el delfines más conocidos de todos. Uno cree que es tropical, pero hay registros de delfines incluso en el estrecho de Magallanes, de delfín nariz de botella. ¿Ya? Y hay un estudio muy interesante de María José Pérez, de la población residente de Pingüino Humboldt, en donde ve la diversidad genética de este grupo y cómo se mantiene. Básicamente, las hembras son más fieles, ¿sí? Y son los machos del ecotipo no residente, porque están los residentes y los no residentes. Los machos no residentes entregarían diferencias genéticas en esta población residente.
Los machos se irían y entrarían machos de los no residentes y se pararían con las hembras. Entonces ellos mantienen la diversidad genética un poco más alta. Delfines comunes, delfines más oceánicos. Sí, hay dos especies de hocico corto y hocico largo y el último tiempo han variado mucho de esta especie. Ya no se sabe, no hay estudio específico de esta especie en Chile, se necesita saber qué pasa y mañana también voy a mostrar una interacción que tiene esta especie con la pesca. Delfín oscuro, una especie también muy abundante, eh, y lo interesante es que existirían híbridos con otra especie que el delfín liso. Y esta especie se ve muy influenciada por la productividad del mar y por fenómenos del Niño. Así que es muy relevante el tema del cambio climático para esta especie, el delfín oscuro. Está el delfín austral, que es del grupo de los Lagenorhynchus, es el más costero, ¿sí? Y se ve desde Valdivia hacia el sur, ya en la costa, es muy común verlo en esta zona, ¿sí? Y hay un estudio del Francisco Vidi, en la zona de Magallanes, cómo los bosques de alga influyen mucho en la historia de vida de estos, dependen mucho de las algas. Para forrajear, para sociabilizar, para descansar, necesitan las algas. Por lo tanto, si se exterminan las algas, obviamente esta especie puede desaparecer. Las otras dos especies son los Cephalorhynchus toninovera y delfín chileno. Ya son especies de cetáceos pequeñitos, ya 1,50 m, 1,60 m. Y el delfín chileno, que este de aquí, negrito, es endémico de Chile. Esta es la otra especie endémica de Chile. ¿Sí? Está la toninovera que compartimos con Argentina y de hecho se va a las Malvinas, hay una población allá. Entonces este delfín es endémico, también es súper importante. Ya también hay un estudio genético de dos poblaciones bien diferenciadas genéticamente, que es una población norte, entre comillas, que es muy costera, y una población de los fiordos, y que genéticamente son distintas. También un estudio de María José, donde hizo esta diferencia. Y obviamente al tema de conservación hay que trabajar en forma distinta y separada ambas poblaciones, que son distintas genéticamente y probablemente conductual y ecológicamente también muy distintas. En Toninovera también se hicieron estudios de genética, no hay mucha diversidad genética, esta especie es muy fiel a los sitios, especialmente las hembras no se quieren ir del sitio donde están costeros, entonces hay poca dispersión, hay poca variabilidad genética, ¿sí? Y hay estudios de algunas zonas en el sur de Chile, de Jorge Acevedo, que también lidera, con esto de las toninoveras, los tamaños grupales, fotoidentificación y los sitios donde están. Y lo mismo, publicidad a Oculto Plena Vista, los delfines de Chile. Y por último, la marsopa espinosa, que es una especie de marsopa. Las marsopas son más pequeñas, son más tímidas, son costeras, presentan un diente en forma como de paleta y presentan características de historia de vida mucho más aceleradas. Por ejemplo, en menos de un año ya tienen capacidad reproductiva. En cambio, un delfín a los 3 años recién madura sexualmente. Las marsopas son mucho más aceleradas. Viven mucho menos, 15, 20 años. Un delfín, una orca puede vivir 70, 80 años. Así que tienen bastante diferencia. Y tenemos la marsopa espinosa porque tiene aquí como espinitas. ¿Ya? Y esta especie tiene muchos problemas de conservación por el tema de la pesca artesanal. Tenemos cerca de 50 registros de marsopas espinosas muertas por bycatch, ¿ya? Así que es un tema grave, que también lo vamos a hablar más en detalle mañana, ¿sí? Y como les dije, mañana vamos a ver todo el tema de conservación con esta especie. Eso, gracias, disculpen lo largo. Gracias, Fede. No, súper bien tu presentación. Muchas gracias, Fede. Hay muy buenos comentarios de tu presentación en el chat y también de la presentación que hizo Cristian, la primera presentación en la mañana. Primero que todo, agradecer a Cristian y a Frederick por hacer este taller, sobre todo hablar sobre biodiversidad, un día que es el Día de la Biodiversidad, así que súper interesante, siendo Chile un país costero,
en el que podemos ver hartas de estos grupos taxonómicos que nombraron. Ahora voy a nombrar algunas preguntas que dijeron por aquí. Acá Hugo Toro preguntó, ¿a qué se debe la enorme cantidad de cicatrices de los delfines de rizo? Para Frederick. Ya, las cicatrices de los delfines de rizo son por interacción entre ellos, se muerden, ¿ya? Y también puede ser algunas por medusas. Les gusta también nadar en bancos de medusa y a veces comen algunas medusas, entonces también le dejan esas cicatrices. Pero la mayoría es por interacción entre ellos. Súper. Creo que esa era la única pregunta que había para mamíferos marinos. Ah, no, acá hay una. María Teresa Gatica Pérez pregunta, tengo una duda sobre en qué época ocurren las mudas catastróficas de la foca elefante en Chile. Por lo general, enero, febrero. Puede variar. Esto es biología, se atrasa, se adelanta, pero por lo general enero, febrero. Y 30 días, básicamente el promedio que dura. Y cuando hay estrés por efecto humano o puede llevarse incluso hasta 40, 45 días, alargarse. Muy bien, acá tenemos otra pregunta de Tania. Pregunta para Frederick. Mencionaste que en ocasiones la foca elefante se ha visto ingresando a ríos. ¿Qué las lleva a hacer esto? Puede ser busca alimento, busca refugio, busca tranquilidad, dependiendo. Igual son los juveniles que son más inexpertos y que se pueden perder. También se pueden... Los machos por lo general se van mucho más, tienen una distancia más larga que la hembra, y esos machos juveniles que no tienen el porte ni la fuerza para tener un harem, se van a buscar alimento y ahí se pueden perder y entrar a estas zonas. De hecho, en Ecuador también hay un registro de una foca elefante en un río. Acá hay otra pregunta de Alejandra Gómez. ¿El único odontoceto que come otros odontocetos es la orca? Y la falsa orca. La falsa orca también depreda otros delfines y marsopas. Acá Igual Daniela... perdón. El delfín de la botella se ha visto matando otros delfines y marsopas, pero no las come. Son malos. No sé si son malos, hacen eso. Les gusta matar marsopas y jugar con ella y pegarles. Ya, bueno, acá hay otra pregunta de Daniela Fariña. Dice, pregunta para Freire, con respecto a las focas, ¿a qué se debe el poco tiempo de vida las focas dimórficas? Ya, yo no sé si existe una respuesta para eso. Lo que yo creo es que las focas dimórficas, su fisiología es mucho más estresable. ¿Qué quiere decir eso? Los machos tienen que pelear por harem, las hembras tienen el estrés fisiológico de lactancia, entonces ayunan. Entonces esto yo creo que influye en el organismo y eso hace que vivan poco. Eso es lo que yo creo, no sé si es así. No sé si hay un estudio que diga por qué viven menos. Y acá hay otra de Bárbara Pacheco. Pregunta, ¿cómo puedo distinguir una ballena 6 de una ballena fin? Ya, mira, conductualmente las ballenas fin son mucho más predecibles. Hacen este patrón de soplar 5 o 6 veces, quedarse en la superficie cerca de 3-4 minutos y después buceos y de 5 minutos, 3 a 5 minutos los buceos y salen muy cerca. Ese es un patrón conductual de las ballenas fin. Las ballenas 6 son mucho más impredecibles. Aparece una vez, un soplo, sumerge y después puede aparecer muy lejos. No tiene este patrón conductual tan marcado. Y el tema de fijarse en la simetría de la mandíbula, que a veces se puede ver, que no la tiene la 6, la fin sí. Y la aleta dorsal está más como puntiaguda, que tiene la 6, y la fin es más falcada y más simétrica. Acá hay otra pregunta de Alicia Santoyo. Dice, hola a todos, buenas tardes, soy de México. Mi duda es respecto a cómo los perros han afectado en la diversidad de mamíferos, específicamente pinípedos en Chile. Acá en México tenemos problemas respecto a los planes de control de perros ferales. De hecho, en el sur de México la diversidad se vio severamente afectada. ¿Qué planes hay en Chile respecto al control o protección de pinípedos respecto a esto?
Ya, el tema de los perros y pinípedos es súper complejo. En Chile los perros están protegidos. Ya, no protegidos legalmente, sino por socialmente. Eh, pero es súper complejo. De hecho, mañana voy a mostrar algunos antecedentes de un ataque a foca elefante, de hecho, que estaban mudando. Eh, También se ha visto videos cómo perros de pescadores llegan a las colonias de los lobos y los atacan. Pero básicamente es muy difícil el tema de los perros y la protección. En Chile todavía está en pañales eso, por tema de leyes, por temas de animalistas. Así que yo creo que estamos más atrasados que en México. Y acá hay otra pregunta de Catalina Montero. Dice, ¿puede que los saltos de las ballenas se deba a un mecanismo para liberarse de algunos crustáceos o piojos? Sí, los saltos de las ballenas tienen muchas funciones. No solo es lo que dice Daniela, no me acuerdo el nombre. Una opción es que sea para sacar ectoparásitos, otra es de juego, básicamente, especialmente en crías. También se ha visto como forma de comunicación no verbal, como avisando que están ahí. Así que tiene muchas funciones el tema de los saltos y la conducta superficial en ballenas y en delfines también. Ya, acá vamos a ir a las dos últimas preguntas. María Teresa Gatica Pérez pregunta, disculpa, otra pregunta, ¿en Chile solo Juan Capella estudia orcas? En Chile se están estudiando de a poco orcas. Que ha hecho estudios y tiene publicaciones de orcas, sí, es Juan. ¿Quién más puede tener? No recuerdo ahora alguien más que tenga publicaciones en orcas, específica en orcas. Porque, por ejemplo, con Carlos Lavarría y con Ana Cigarra de Cifamac, tenemos registros de orcas, pero así un estudio específico son los de Juan. Ya, acá Constanza Larcón pregunta, ¿hay alguna razón sobre qué? Espérame, se me corrió. ¿Hay alguna razón sobre por qué en Bahía Mejillones hay mayor presencia de juveniles de ballena fin? No lo sé. Yo creo que son los juveniles de la temporada que se quedan en esa zona, que es una zona de surgencia. Juveniles tampoco muchos logran hacer la migración completa, no se reproducen, entonces se quedan durante el año en las costas de Chile continental, y Mejillones al parecer una zona importante por la alimentación, creo yo. Ya, y la última pregunta que vamos a realizar, después pasamos a las preguntas de Cristian. ¿Qué puedes mencionar acerca del delfín liso del sur y su reciente avistamiento acá en la zona austral? De parte de Tania. Ya, el delfín liso, también una especie oceánica, es súper difícil de ver. Yo nunca he visto delfín liso. De hecho, ahora salieron algunos papers en el sur de Jorge Acevedo de avistamiento. Juan Capela también tiene avistamientos. Eh, Solo he visto muertos y he hecho necropsia de ellos. Un juvenil. Es una especie muy bonita. Pero así datos específicos hay muy pocos. De hecho, salió un video hace poco de delfines lisos siguiendo una embarcación en unos fiordos, que es súper interesante porque esta especie se asocia más a mar abierto. Entonces verla en fiordos con pescadores siguiendo fue muy raro. Y los avistamientos por lo general, los que están publicados, se concentran en verano. Así que quizá puedan aumentar los avistamientos ahora más costeros. Quién sabe, por este cambio de distribución de la especie, de las presas, puede ser. Pero una especie que se sabe muy poco, la verdad. Súper. Bueno, hasta acá quedamos con las preguntas de mamíferos. Me sumo a las palabras de todos. Muchas gracias por su tiempo y por el taller.